Y em, bien, la clase de hoy la vamos a hacer respecto de la unidad de equilibrio ácido-base, nuestra, creo que penúltima o última unidad, ¿ya? Y para comenzar, de modo de introducción, los ácidos y bases entonces son sustancias que desde el principio, desde que la química se conoce como tal, ¿cierto? Se conocen sus propiedades características, ¿ya? Características en términos de propiedades químicas, propiedades físicas, de reactividad, etcétera, 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 ¿cierto? Existen definiciones tanto para ácido como base, así como también algunas teorías que explican, ¿cómo se llama? Que explican el comportamiento químico y físico de ácidos y bases. Y bueno, como dice ahí, entonces en los tiempos modernos los ácidos y las bases se utilizan diariamente en los hogares y en industrias y juegan un rol importante en los laboratorios químicos. Y esto es importante que ustedes lo sepan, ¿cierto? Porque muchos de ustedes se van a dedicar a ingeniería de procesos químicos, ¿ya? En un futuro próximo. Entonces, para ir viendo algunas características de ácido y base, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos entonces algunos ejemplos de ácido, ¿ya? Que tenemos y que usamos nosotros cotidianamente y que no sabemos, eh, o sea, sabemos para qué sirven, pero no sabemos qué ácido es el que está implícito en el compuesto o sustancia que estamos usando. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del ácido acético, que se usa como saborizante o con conservador. ¿Ya? Normalmente las salmueras, por ejemplo, no compra productos en conserva, parte del líquido que usted que contiene, digamos, la conserva de esta salmuera es un porcentaje menor o un porcentaje bajo de ácido acético, y la idea de agregarlo entonces es generar propiedades antisépticas en el envase para que no haya proliferación de hongos o bacterias, o básicamente que no se descomponga tan rápido, ¿cierto? Después tenemos el ácido cítrico, que normalmente se usa como saborizante en todas estas bebidas azucaradas que tienen sabor a limón, sabor a naranja, o pomelo, lo que sea, etcétera. Tenemos el ácido fosfórico, que ahí dice que se usa como removedor de óxido, pero también en algunos casos se usa para realzar sabores, no como saborizante, como para realzar sabores, como es el caso de, bueno, ahí dice forfórico, pero en realidad es fosfórico, ¿ya? Y les decía que se usa, así como removedor de óxido, también se usa como realzador del sabor, ¿ya? No como saborizante, sino que como un realzador del sabor, que intensifica el sabor. Y así, por ejemplo, me imagino que ustedes deben saber que la Coca-Cola contiene traza o porcentajes bajos de ácido fosfórico. Y la idea entonces es acentuar el sabor que tiene esta bebida característica. Después tenemos el ácido bórico, que se utiliza como antiséptico o insecticida, ¿cierto? Y después tenemos el clorhídrico o ácido muriático, que uno normalmente lo consigue en la ferretería y se utiliza como agente limpiador para, por ejemplo, sacar el sarro de los baños o para retirar pintura de las paredes. Normalmente se usa este compuesto. ¿Ya? En el caso de las bases, ¿ya? También tenemos algunas que son bastante conocidas, donde tenemos, por ejemplo, el caso del hidróxido de sodio, cuyo uso esencialmente de limpiador, ¿ya? El que es conocido normalmente como soda cáustica, ¿cierto? El que alguna vez, y discúlpenme el ejemplo que les voy a dar, pero si alguna vez se les tapó el baño, es muy probable que hayan usado esta soda cáustica para destaparlo. Después tenemos el amoníaco, que normalmente se usa en limpiadores caseros eh, que no tienen cloro como desinfectante base, ¿ya? Normalmente son compuestos derivados del amoníaco. Y tenemos también el caso del carbonato de sodio, que se usa como suavizante de agua. No es que, en realidad, no es que suavice el agua, lo que hace es ablandar, ¿ya? Ustedes conocen, me imagino, el concepto de agua dura, agua blanda. La idea es retener los iones que son responsables
esto, de esta propiedad de la dureza del agua, y además también se puede utilizar como removedor de grasa, ¿ya? Debido a que las grasas esencialmente son ácidos, pero de carácter orgánico, y lo estoy haciendo reaccionar con una base. Ya sabemos a priori, como concepto previo, que entre ácido y base ellos se relacionan o reaccionan muy bien. ¿Ya? Tenemos también el carbonato ácido o de sodio, o también conocido como bicarbonato, que se usa como extintor de fuego, esponjante de masa, ¿cierto? Que es lo que normalmente se usa en los polvos de hornear. Y también se puede utilizar como antiácido cuando uno tiene malestares estomacales, o porque comió algo y se le repite. Entonces tenemos el carbonato, la sal de fruta, que es una mezcla de esto con otra cosa que hace que genere este efecto efervescente, y que permite entonces regular el pH del estómago, que provoca entonces este reflujo o acidez estomacal. ¿Ya? Eh, Luego, si vamos a clasificar ácidos y bases en función de algunas propiedades físicas y químicas, ¿ya? Eh, Dice que en el caso de los ácidos tiene sabor agrio, ¿ya? Muchos de ustedes seguramente, o no creo, no lo sé, yo en mi caso sí me gusta, comen, por ejemplo, ensaladas con vinagre, ¿ya? No con cualquier tipo de vinagre, claramente, pero con vinagre. Y ustedes saben que el vinagre o las vinagretas que normalmente se usan mucho en la comida italiana tienen este gusto un poco así como a rancio, agrio. Y ese es un sabor característico de los ácidos, por lo menos aquellos que se pueden consumir, ¿ya? Y en concentraciones específicas para que no hagan ningún tipo de daño en el organismo. Son corrosivos para la piel, ¿cierto? Enrojecen ciertos colorantes vegetales, ¿ya? Disuelven algunas sustancias, como por ejemplo los óxidos. Muchos óxidos de carácter metálico se pueden disolver con ácidos. Atacan ciertos metales desprendiendo hidrógeno molecular. Algunos ácidos, por ejemplo, recuerden ustedes que nosotros en nomenclatura vimos a una sustancia llamada los hidrácidos. Estos hidrácidos tenían como característica particular que al hacerlos reaccionar, por ejemplo, con un metal o con un óxido metálico, ¿cierto? Liberaban hidrógeno como producto de esta reacción, ¿ya? Hay otros casos, como es el caso, por ejemplo, del ácido nítrico, ¿ya? Que no libera hidrógeno en algunas reacciones. Por lo general, este en condiciones normales libera dióxido de nitrógeno, que es un gas de color pardo rojizo. Y em, como característica principal o destacable, podemos decir que pierden sus propiedades al reaccionar con base, porque sabemos a priori, ¿cierto? Como lo había dicho anteriormente, que um, ácidos y bases tienen muy buena relación, vamos a decir relación entre comillas para que se entienda, o reaccionan muy bien entre ellos, ¿ya? Al respecto, con algunas características físicas y químicas de las bases, estas tienen sabor amargo, ¿ya? Eh, Son suaves al tacto, pero también son corrosivos con la piel. Muchos de estos compuestos básicos tienen esta textura jabonosa, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, que uno lo asocia a los agentes limpiadores, a los lavalosas, a los detergentes, etcétera, 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 que el contacto con el agua tienen esta textura jabonosa, ¿ya? Y son, como dice, pero son corrosivos con la piel, sí, son tan corrosivos como los ácidos, ¿ya? Debido a que reaccionan tanto de forma bastante similar a los ácidos, con algunas sustancias químicas que nosotros tenemos en el tejido de la piel, ¿ya? El mecanismo es distinto, pero básicamente hacen prácticamente o técnicamente lo mismo. Después dan un color azul a ciertos colorantes vegetales, ¿ya? Y cuando hablamos de colorantes vegetales, yo no sé si ustedes en el colegio o antes, o en YouTube, si quieren, han visto esta experiencia
del, del colorante del repollo morado, ¿cierto? Que cuando reacciona con sustancias alcalinas o básicas o con ácidos, se torna rojo, se torna azul dependiendo de la naturaleza ácido-base de la sustancia. A eso se refiere, ¿ya? Después dice que precipitan sustancias disueltas por ácido. Normalmente, si yo disuelvo un metal o un óxido en ácido, queda entonces la respectiva sal de ese metal. Por ejemplo, si ustedes hacen reaccionar ácido clorhídrico con aluminio, ¿ya? Con aluminio, eh, la sal que se forma va a ser el cloruro de aluminio, pero este cloruro de aluminio no queda sólido, queda disuelto en solución, o sea, queda como un ion aluminio 3 y un ion cloruro -1. Entonces, si yo tomo esta solución de cloruro de aluminio y le agrego una base, como por ejemplo puede ser el hidróxido de sodio, yo debería esperar ver un precipitado de color blanco, de consistencia lechosa, y ese precipitado blanco corresponde entonces al hidróxido de aluminio, ¿ya? Y ojo, porque el equilibrio ácido-base de esa reacción es bastante interesante. Cuando se agrega exceso de base a este precipitado, uno puede eventualmente volverlo a redisolver, pero la especie química que se forma es distinta. ¿Ya? La especie que se forma es un aluminato, que es un anión, ¿cierto? Que cuya característica es que tiene un átomo de aluminio y 4 iones hidroxilo en su estructura. Por esa razón se redisuelve. Y ahí uno puede jugar con un equilibrio, ¿ya? En la escala de acidez que vamos a ver más adelante, donde podemos saber incluso en qué escala, en qué rango de esta escala, el compuesto de este de aluminio que les estoy hablando es soluble o no. ¿Ya? ¿Disuelven grasas? Sí, porque como les había dicho anteriormente, las grasas y los aceites son ácidos orgánicos, ¿ya? Ustedes me dirán, ¿y cómo es eso que son ácidos? Sí, son ácidos orgánicos, tienen una característica muy particular que le da el carácter de ácido, que ya la vamos a discutir más adelante, y que gracias a esta característica pueden reaccionar con bases como el hidróxido, ¿ya? De hecho, la grasa o aceite se usan mucho en la industria del jabón para, para generar este tipo de compuestos, donde se hacen reaccionar estos ácidos grasos o estas grasas con cantidades importantes de base. Y al igual que su contraparte ácida, pierden todas sus propiedades al reaccionar con ácido. ¿Ya? Hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ok, continúa entonces. Respecto de estas sustancias, ¿cierto? Habíamos mencionado de que su comportamiento, así como la forma en que estos reaccionan, estaban descritas en función de teorías que explican, de cierto modo, cómo es que estas sustancias ácidas o bases reaccionan entre ellas, qué productos se forman y qué condiciones debiesen entonces tener estas para que sean clasificadas como ácidos o bases. ¿Ya? Y tal como dice ahí en la diapositiva, dice que es común que en la ciencia las definiciones evolucionen. Y a partir de esta oración, podemos decir que no existe una única definición de ácido y base y que vamos a ver entonces que en función de la teoría que nosotros estemos viendo, la definición va a ir cambiando. ¿Ya? En el caso de los ácidos y bases, las definiciones han ido desde una descripción de sus características distintivas, que fue las que mencionamos al principio, hasta hoy día descripción del comportamiento a nivel atómico y molecular, donde nosotros entonces observamos ciertas características de reactividad que nos permiten clasificar estas sustancias como ácido o como base. ¿Ya? Y al respecto, la primera teoría que nosotros vamos a mirar es la teoría de Svante Arrhenius.
Y la teoría de Svante Arrhenius dice entonces que un ácido es una sustancia que contiene hidrógeno y que cuando reacciona con el agua se disocia para dar H3 o más. Este H3 o más corresponde a un ion que existe solo en solución y que se conoce por el nombre de hidronio, ¿ya? O simplemente, como dice ahí, H más. Y nosotros en química estamos normalmente acostumbrados a mencionar esta especie como H más, mencionarla como protón. Y la razón de ello es muy sencilla. El hidrógeno en su estructura atómica solamente tiene un electrón y un protón. Entonces, cuando esta sustancia pierde un electrón, lo que nos queda es el núcleo, que básicamente es un protón. De ahí entonces que nosotros usemos esta nomenclatura. Algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de ácidos son el HCl, el ácido nítrico, el HNO3, el ácido nítrico, el HCN, que es el ácido cianhídrico, el perdón, el CH3COOH, que es el ácido acético, y aquí me voy a detener un poco, porque fíjense que cuando miramos estos ácidos, el HCl, el HNO3 y el HCN, la H distintiva de estos ácidos, que es la que se disocia o se pierde en solución, ¿cierto? Está al principio. Sin embargo, en el caso del CH3COOH, esta está al final. ¿Ya? Y lo que no significa que por esta razón no sea un ácido. Ojo, ustedes incluso podrían decirme, pero profesor, usted nos está diciendo que ese es un ácido, pero resulta que en su estructura este tiene 1H. Y yo le puedo decir, sí, efectivamente así es, pero resulta que este H, este OH, ¿cierto? Estructuralmente hablando, corresponde a esta estructura. Y ahí, ¿cierto? OH. ¿Ya? Para que me entiendan. Entonces, COH, eso, COH es lo que yo acabo de dibujar acá. Y acá entonces el CH3. En esta parte de aquí está el CH3. Esta vendría siendo la estructura del ácido acético. Entonces, claro, como les decía recién, pero ustedes me dicen, pero profesor, esto tiene un OH, entonces no es un ácido. Porque según la misma teoría, una base contiene OH y libera OH. Sin embargo, por un efecto que se estudia en la química orgánica que corresponde al efecto inductivo, este H, o sea, este hidrógeno, queda desprovisto de densidad electrónica y es muy fácil que se elimine en solución acuosa o en función de una sustancia alcalina, que puede ser una base fuerte. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Sí? ¿Se entiende? Vuelvo a preguntar, ¿se entendió lo que acabo de decir? Perfecto, Fernanda. Qué bueno que a Fernanda por lo menos le haya quedado claro y espero también que a sus compañeros también. Bueno, sigo. Respecto a las bases, entonces estas corresponden a sustancias que contienen este OH, ya que es un anión, es un ion hidroxilo, que es un ion compuesto porque tiene dos elementos en su estructura, y que en agua entonces se disocia para formar este ion. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no confundir esto con esto, no es lo mismo. ¿Ya? Ejemplos son el NaOH, el KOH, el BaOH, etcétera. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario, etcétera. ¿Ya? Entonces, según la disociación en agua de estos iones, los ácidos liberan iones H+, como este que está acá, que puede ser H3 o más, ¿cierto? Como ion hidronio, y según las bases liberan iones OH-, es decir, hidroxilo, como esto que está acá, ¿cierto? Una reacción de neutralización respecto de esta teoría se da
haciendo reaccionar un ácido con una base y esta reacción entonces da como producto agua más una sal. Normalmente es una sal binaria o una sal ternaria. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo con una sal binaria y una sal ternaria, pero no lo vamos a ver enseguida, lo vamos a ver en un momento más. La segunda teoría, ¿cierto? Que existe en estas teorías ácido-base, porque existen tres que son las más estudiadas, aquí estamos en la número 2, que es la teoría ácido-base de Bronsted y Lowry, donde ellos postulaban que un ácido es una especie que en solución acuosa dona iones H+. Y aquí están algunos ejemplos de los cuales podemos mencionar el ácido nítrico, el ácido, ahí falta una H, ácido fosfórico, pero ahí H2PO4 puede ser un fosfato diácido, ¿cierto? En este caso el sulfuro de hidrógeno está como H, falta un protón ahí, el HS menos, el ion amonio, ¿ya? Etcétera. Y acá, por ejemplo, tenemos la disociación de un ácido, que es el ácido clorhídrico en presencia de agua, donde el protón lo cede, ¿cierto? Lo cede al el protón del HCl, de este estoy hablando, cede un protón a la molécula de agua, que actúa como base, y se forma esta especie que es el ion hidronio, y este es el ion cloruro. Esto está en equilibrio. Fíjense acá la doble fecha, esto está en equilibrio. Esto es importante que lo tengan presente, ya que recuerden ustedes que esta unidad se llama equilibrio ácido-base. Después, una base, ¿cierto? Es una solución, es una especie que en solución acuosa acepta iones. Aquí era el caso del agua, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. El amoníaco, el ion hidroxilo, el ion fluoruro, el ion carbonato, etcétera, ¿ya? Aquí tenemos entonces otro ejemplo, pero fíjense usted, ahora la situación es un tanto distinta porque el agua está reaccionando como ácido en esta oportunidad y la base viene siendo el amoníaco. ¿Por qué el agua tiene esta característica? En la química de los compuestos ácido-base existen un tipo particular de compuestos que se le conocen como anfóteros ácido-base. Y este comportamiento anfotérico, ¿ya? Que anfo significa ambos, va a tener relación con qué sustancia está reaccionando este anfótero. Y si ustedes se fijan, en el primer caso, el agua reacciona con un ácido, por tanto se va a comportar como una base, y en el caso número 2, está reaccionando con una base que es el amoníaco, y por tanto entonces esta se va a comportar como un ácido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Acá dice que el ácido solo cede H+ en presencia de una especie capaz de captarla, es decir, una base. Aquí está el esquema que lo explica de forma muy sencilla. Y así entonces, en cualquier dirección que ocurra la reacción, el ácido genera la base y la base genera el ácido. No sé si eso les queda muy claro. Existe otra teoría que es la de los pares ácido-base conjugados, que es la que vamos a ver a continuación, y yo creo que con eso les va a quedar un poco más claro. Voy a devolverme un poquito para que entiendan la frase. Dice que el ácido genera la base y la base genera el ácido, ¿cierto? Esto, para que ustedes lo entiendan, tienen que verlo como si fuera una ecuación, ¿ya? Porque de otra manera está un poco difícil. Entonces vamos a este ejemplo, ¿ya? La frase decía, el ácido genera la base, ahí está, y la base genera el ácido, ahí está, ¿ya? A eso se le llama par ácido-base.
¿ya? Y es parte de una teoría que se conoce como la teoría del ácido base conjugado. Y al respecto podemos decir, tal cual como dice la diapositiva, el par ácido base se llama par ácido base conjugado y de igual manera el par base y ácido se llama par base ácido conjugado. ¿Ya? Conjugado porque viene esta especie, ¿cierto? Perdón, acá en los productos. ¿Ya? Esto, insisto, véanlo como una reacción reversible. En los productos, este ácido viene de la base que reaccionó inicialmente con el ácido 1, vamos a decir. Vamos, ácido 1, ácido 2. ¿Ya? Y de la misma manera, el ácido 1, al ceder el protón a la base 1, ¿cierto? Genera la base correspondiente. ¿Ya? Con este principio, yo puedo saber entonces qué naturalezas ácido-base va a tener el producto, sabiendo a priori si el ácido o base es una base débil o una base fuerte. Me estoy adelantando un poco a algunos conceptos que vamos a mirar después, pero para que esto lo tengan presente, se los menciono desde ya. ¿Ya? Después, acá dice que el HNO2, que es el ácido nitroso, y el NO2 menos, el ion nitrito, es un par ácido base conjugado, y el HCN y el CN menos, el ácido cianhídrico y el cianuro, ¿cierto? También es un par ácido base conjugado. Otros par ácido bases conjugados que existen son esos que aparecen ahí, ¿cierto? Que son el HCl y el Cl menos, ácido clorhídrico y ion cloruro. El el ion amonio y el amoníaco, ¿cierto? El ácido carbónico y el bicarbonato y el carbonato. Y fíjense, aquí tenemos de nuevo una especie que puede actuar tanto como base y como ácido, y eso va a depender de las condiciones de reacción. Ahí tenemos un ejemplo de anfótero. Y tenemos entonces H3 o más, el ion hidronio y el agua, y aquí de nuevo el agua con su carácter de anfótero, reaccionando en este caso como ácido y su base conjugada es el ion OH menos o hidroxilo. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Les queda todo claro? Ok. Si no hay dudas, entonces sigo. Bien. A ver. Ahí. Bueno, tenemos dentro de estas teorías, ya les había mencionado anteriormente que de los ejemplos que se dieron recién, ¿cierto? Había mencionado con el caso del agua, el ion bicarbonato puede ser ácido y también puede ser base, y asimismo la molécula de agua. ¿Ya? Y a estas especies, como les había dicho anteriormente, se les pueden mencionar o denominar como anfolitos o anfóteros. A mí me gusta más la palabra anfótero. Un anfolito no le pega mucho al concepto que estamos estudiando. ¿Ya? Después, dentro de estas teorías, existe una que es, vamos a decir, entre comillas, una poco convencional para efectos del comportamiento ácido-base de las sustancias que hemos visto anteriormente, donde existe la teoría entonces ácido-base de Lewis. ¿Ya? Lewis, el mismo Lewis que estudiamos en algún rato atrás de las estructuras de Lewis, ¿cierto? Él planteaba entonces que una especie que actúa como ácido es una especie que en solución acuosa es capaz de captar un par de electrones. Y ahí tenemos algunos ejemplos. El cloruro de aluminio, el trifluoruro de boro, el protón y el ion amonio, etc.
De forma contraria, una base es una especie que en solución acuosa cede un par de electrones. ¿Ya? Algunos ejemplos es el amoníaco y el ion hidroxilo. Ya. Vamos a ver más o menos cómo sería esto de captar o ceder electrones. ¿Ya? Entendiendo que captar y ceder electrones no tiene que ver con un proceso de óxido de reducción, porque me imagino que muchos de ustedes en este momento deben estar pensando en eso. Al respecto, si ustedes hicieran reaccionar eventualmente un ácido, como es el caso del protón, con una base, como es el caso del amoníaco, el hecho de que tenga un par electrónico, en el caso del NH3, disponible, este le permite generar un nuevo enlace. Y este enlace, nosotros lo vimos en algún rato cuando vimos teoría de enlace, corresponde a un enlace covalente coordinado o un enlace covalente dativo. No, parece que no vimos enlaces, pero bueno, es un tipo de enlace donde una de las especies dona el electrón, dona los electrones, pero, o sea, comparte los electrones, pero no los dona. ¿Ok? Asimismo con el cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio eh, tiene carácter ácido, un ácido de Lewis que normalmente se usa harto en reacciones de síntesis orgánica. ¿Ya? Por definición, otra definición de ácido base de Lewis, podemos decir también que un ácido es una sustancia que es deficiente de electrones, y una base es una sustancia rica en electrones. Así, por ejemplo, todos los metales con estados de oxidación alto serían eventualmente ácidos de Lewis, por ejemplo. Y acá tenemos entonces otro ejemplo donde tenemos el amoníaco con el BF3, que es el trifluoruro de boro, donde el trifluoruro de boro actúa como ácido y el amoníaco actúa como una base. En este caso, lo que se forma es un aducto, ¿ya? Un aducto es una sustancia química que tiene la particularidad de que al formarse, ninguna de las especies que lo conforman pierden sus características estructurales ni sus propiedades químicas, y al desarmarse se mantienen igual, ¿ya? Esa es la gracia que tiene un aducto, ¿ok? Bien, para redondear un poco esta teoría ácido-base, ¿ya? Esta característica que le dan cada una de las teorías que nosotros acabamos de ver. La de Arrhenius se llama la teoría de los iones en agua, y entonces la definición de ácidos que da un ion OH más en agua, y la base es la que da un ion OH menos en agua. Las reacciones de ácido-base son formando agua, ¿cierto? Y ahí tienen entonces una ecuación representativa de esta. En el caso de la teoría de Bronsted y Lowry, que es conocida también como teoría protónica, el ácido es una sustancia dadora de protones, mientras que la base es la aceptora de estos protones. En una reacción de ácido-base se produce por una transferencia protónica, como es el caso de la ecuación que aparece abajo. Y finalmente, en el caso de la teoría de Lewis, que es la teoría electrónica, un ácido es un aceptor de par de electrones o en su efecto una sustancia carente de electrones, y una base es una sustancia dadora de pares electrónicos o en su efecto una sustancia rica en electrones. La reacción ácido-base es mediante la formación de un enlace covalente coordinado, y eso ya lo había explicado recién, y a continuación un ejemplo de esta reacción ácido-base de Lewis característica. ¿Ok? Pasando al siguiente tema, tenemos entonces la autoionización del agua. ¿Ya? Como yo les había mencionado entonces recién, hace un rato atrás, eh, el agua tiene esta naturaleza anfiprótica en este caso, ya, la naturaleza anfótera, si ustedes quieren decirlo de alguna forma, y esto le da el carácter de que, como ustedes ven ahí en la reacción,
hay moléculas de agua que pueden captar protones y otras que pueden ceder los protones. Aquellas que captan, ¿cierto? Aquellas que captan protones son básicas y aquellas que ceden son ácidas, según la teoría, eh, según la teoría de Bronsted y Lowry, ya que es la de transferencia protónica. Entonces, el agua tiene esta capacidad debido a este carácter anfótero de autoionizarse y generar estas especies que son el H3 o más, que es en la parte ácida, y OH menos, que es la parte básica. ¿De acuerdo? Al respecto, ¿cierto? Nosotros podemos generar una constante, que es la K sub W o K water, ¿ya? W por agua en inglés. Producto de esta K sub W, ya que es el producto iónico del agua a 25 grados Celsius. Recuerden que como esto es una constante de equilibrio, es importante reportar el valor de la constante, ¿cierto?, a una temperatura determinada. ¿Ya? El producto iónico, ¿ya? El producto iónico, si nosotros lo trabajamos en escala logarítmica y cambiando de signo, como dice ahí, obtenemos la fórmula que está abajo, que es 14 igual a pH más pOH. Esta pH y pOH se definen como la función menos logaritmo de la concentración. En este caso, para el pH, la concentración de iones hidronio, y en el caso de pOH, la concentración de iones hidroxilo. La letra P minúscula define la función menos logaritmo, ¿ya? Y esta, ¿cómo se llama? La razón de trabajar en la escala logarítmica es evitar valores negativos, ¿ya? Valores negativos de concentración, porque sabemos que las cantidades no pueden ser negativas, ¿de acuerdo? Al respecto, nosotros entonces podemos trabajar ahora ácidos y bases en función de esta nueva función que es el pH, y las podemos clasificar como aparecen acá, donde la concentración de iones hidronio es superior a 10 a la menos 7 molar, o sea, el pH va a ser inferior a 7, ¿ya? Uno es el valor de la concentración y el otro es el valor del menos logaritmo de esta concentración, ¿ya? Como es menos logaritmo, entonces la escala se invierte. Y ahí entonces que yo puedo decir, la concentración es mayor que, pero el pH es menor que. ¿Ya? Asimismo, las bases, si la concentración de H3 o más es inferior a 10 a la menos 7 molar, nosotros podemos decir que el pH es superior a 7. Y ahí estaríamos frente a una especie que es una base. ¿Ya? Y las sustancias neutras son aquellas que la concentración de iones hidronio es igual, ¿cierto?, a 10 elevado a menos 7 molar, es decir, en términos de pH, que el pH es igual a 7, ¿ya? En todos los casos se debe cumplir la condición que aparece ahí abajo, que el K sub W es el producto entre la concentración de iones hidronio por la concentración de iones OH. Yo les mencioné anteriormente que esto corresponde a una constante de equilibrio. Si ustedes miran la diapositiva anterior, a nosotros nos está faltando un término en la ecuación, ¿ya? Que sería el producto de los reactantes, que debería ir en la parte de abajo, ¿cierto? En el denominador. Sin embargo, ¿por qué se establece este producto, esto como producto y no como un cociente? Porque recuerden ustedes, ya que nosotros lo habíamos visto en la clase de equilibrio, es importante que sepan la fase del reactante del producto que están usando. Estos son acuosos, van en la ecuación. Estos son líquidos, quedan fuera de la ecuación. De ahí entonces que este
esta expresión es un producto y no un cociente, ¿ya? Como este producto siempre es constante, ¿ya? Si aumenta entonces la concentración de iones hidronio, la concentración de iones hidroxilo disminuye. Y disminuye en virtud de generar entonces una constante, un producto igual a 10 elevado a la menos 14 molar al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que, insisto, este valor es constante. Entonces, si este va aumentando, este debería ir disminuyendo en virtud de esto. Ahora, ¿por qué uno aumenta y el otro disminuye? Recuerden ustedes también que como es un equilibrio y estos reaccionan entre ellos, ¿cierto? H3O más y OH menos van a dar como producto agua. Y si dan como producto agua y estos no están invitados a esta fiesta, entonces va a ocurrir esto, ¿ya? De forma proporcional, de forma tal que siempre el producto entre ambas concentraciones nos dé este valor, o expresado en términos de escala logarítmica, la suma de pH más pH igual a 14. ¿De acuerdo? Ok, ¿hay dudas hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ok, si no hay dudas, prosigo. Respecto de la escala que nosotros acabamos de ver, esta se mide como aparece en este caso, ¿cierto? En este caso, en la escala que está esquematizada en esta figura, ¿ya? Cuando es más ácido, ya la concentración de ácido va aumentando y menos ácido, la concentración de ácido va disminuyendo. La concentración, ojo con lo que acabo de decir. De la misma manera, la concentración, en el caso de las bases, va aumentando y esto se hace más básico o disminuyendo y se va haciendo más ácido o menos básico, ¿ya? Pero esto en términos de concentración, ¿ya? Vuelvo a insistir con este término, ¿ok? Al respecto, yo les decía que una escala equivalente de acidez o basicidad anteriormente se obtiene a partir de esta definición, ¿ya? Ustedes pueden, por ejemplo, decir que si la concentración es 10 a la menos 3, el pH es 3. Ya aquí hay que aplicar las propiedades de los logaritmos de base 10. ¿Ya? Cuando ustedes, ¿cierto? Aplican la propiedad del logaritmo de una potencia, la potencia pasa acá, ¿cierto? El 10 con logaritmo de base 10 se transforma en un 1 y se cambia el signo y entonces queda eso que está ahí. Si la concentración no es un número, vamos a decir, entero en términos de notación científica, el pH, fíjense, es más alto. Pero aquí más importante que eso es que entiendan cómo funciona esta escala de pH en función de la concentración, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo 10 a la menos 3 molar y acá yo tengo 10 a la menos 9 molar, ¿ya? Tengo una diferencia de concentración aproximadamente de 1 millón de veces menos concentrado en el valor de abajo, ¿ya? Aproximadamente 1 millón de veces menos concentrado. Eso, como consecuencia, genera entonces un aumento de pH. ¿Por qué? Porque si bajó entonces la concentración de iones hidróneo o iones protones, como es el caso de la fórmula, debería aumentar la concentración de iones hidroxilo, ¿ya? Por consecuencia, el pH debería aumentar.
Ojo con lo que acabo de decir, el pH, no la concentración. ¿Ok? De la misma manera que se da en el caso del pH, ocurre para el pOH. ¿Ya? Aquí la misma cosa. Fíjense en los valores que tienen estos dos. ¿Ya? Y aquí voy a hacer hincapié en una cosa, porque el valor de pOH es, en el primer caso es pequeño. ¿Ya? Si nosotros comparamos, si nosotros comparamos el caso anterior del pH, fíjense que aquí también es pequeño. ¿Ya? Pero la concentración es más alta que en el caso de abajo. ¿Qué significa un valor de pOH alto? Significa que la solución es alcalina o básica. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican, ¿ya? Si ustedes aplican esto que vimos recién acá, esto de abajo, ¿ya? Para determinar cuánto es el valor de pH, ustedes se van a dar cuenta que el valor de pH, y quiero hacer harto hincapié en eso, el valor del pH va a ser alto, ¿ya? Si nosotros hacemos el cálculo, eh, así como abuelo de pájaro, el valor de pH para el primer caso, donde el pH es 3,24, debería ser 10,8 o 10,76, si no me equivoco. Asimismo, en el caso de abajo, donde el pH tiene un valor alto, lo que quiere decir que estamos frente a una solución ácida, ¿cierto? El valor de pH, ya, de pH, para este caso debería ser un valor igual a 2. ¿Ya? Lo que habría que hacer en esta ecuación de 14 pOH o pH más pOH es despejar el pH en función de las otras dos variables que ustedes conocen y van así entonces saber cuál es el valor de pH para las soluciones que tienen estos pOH. ¿De acuerdo? Después, aquí hay una relación entre la escala logarítmica de la concentración de protones u iones OH y la concentración de estos sin la escala. Fíjense que cuando la concentración es muy alta, es concentrada, nosotros tenemos valores bajos de pH, ¿ya? Al contrario, cuando las concentraciones son muy bajas, fíjense día la -15, por consecuencia la concentración es muy alta en el caso de los iones OH, el pOH, ¿cierto? Es alto. O sea, el valor de pOH es muy bajo. Eso quise decir, muy bajo. ¿Ya? Es muy bajo. Si nosotros vamos comparando las concentraciones, aquí, en este caso particular, ¿cierto? Nosotros llegamos aquí, ¿cierto? En este caso, llegamos a la situación de equilibrio donde ambas concentraciones son iguales, pero si nosotros nos vamos moviendo hacia arriba, hacia más básico, aquí disminuimos 10 veces la concentración de ácido y aquí aumentó 10 veces. ¿Ya? Lo que en consecuencia es una unidad en la escala de pH en aumento y una unidad en disminución en el caso del pOH. Luego, ¿ya? Y con esto termino por hoy. Aquí tenemos algunas sustancias que comúnmente nosotros eh, utilizamos, generamos e interactuamos, ¿cierto? Donde ustedes pueden observar eh, algunas sustancias como el ácido del estómago, ¿cierto? El jugo de limón, el vinagre, la cerveza, el agua de lluvia no contaminada, ¿ya? Se refiere a la lluvia que no es lluvia ácida. Tenemos el pH de la sangre, que por cierto 7,4 es pH fisiológico, no solamente de la sangre, sino de cualquier eh, fluido corporal, ¿ya?
Tenemos también la leche de magnesia se ha usado harto como antiácido, y el amoníaco, la lejía y el hidróxido de sodio 1 molar, que tienen concentraciones altas de iones hidroxilo, pero muy bajas de iones hidronio. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguna duda, alguna consulta antes de terminar? Si no hay dudas, podemos dar por terminada la clase del día de hoy.